Hola, ¿qué tal? Venimos aquí a hablar otro día más y a seguir aprendiendo de comunicación. Y hoy queríamos tocar un tema que nos resulta interesante tanto a Borja como a mí, que es respecto a cómo las personas se destruyen y se alzan en la vida. Y es curioso porque tanto Borja como yo hemos conocido ya bastantes personas. Borja tiene 30, yo 29, y ya podemos ir como viendo patrones de aquello que sí funciona y aquello que no funciona. Entonces me gustaría compartir esto, y a Borja también, y simplemente decir que no creo que seamos ejemplo de tener una vida todo junta, donde está todo junto, donde ya está todo bien asemblado, pero sí también compartir que no he conocido a nadie de más o menos 30 años que lo tenga, por así decirlo, todo junto. Incluso aquellos que lo tienen a nivel superficial bien, vamos a decir, luego internamente es como, uy, tiene sus problemas. Sí que conozco a gente de 45 años o de 42 años que sí se ha construido bien, y alguno que otro a lo mejor de 38 años que ha seguido aprendiendo y ha florecido como ser humano y sí que tiene un grado razonable de felicidad y satisfacción y está bien en lo material, relacional y espiritual. Así que dicho esto, me gustaría empezar el vídeo empezando por el cómo se destruye la gente en la vida. Y creo que una de las mejores formas de destruirse es a través de las drogas. Eh, lo que pretendo decir con esto es que las drogas, más allá de que te dan una descarga dopamínica al principio, te hacen sentir bien y todo eso, el problema que tienen es que bloquean procesos emocionales y cognitivos. Es decir, el fin de semana suele ser un momento de descanso, suele ser un momento también donde conectamos con nuestro mundo interior porque hemos parado y nos hemos permitido llegar hacia adentro si es que miramos. Cuando bebemos alcohol el fin de semana, eso tiende a bloquearse, crea bloqueos en ciertos procesos emocionales que se tienen que dar para madurar. Tengo un amigo que me comentó que científicamente ya se había demostrado que cuando las personas beben alcohol el cerebro deja de madurar y que cuando lo dejan puede madurar. No sé hasta qué punto esto es cierto, pero sí he de decir que observo una y otra vez que las personas que se drogan su vida va menos a largo plazo, e incluyo la marihuana y el alcohol como una droga. Comentar también que la gente de más o menos mi edad, así como de más mayor, que veo que su vida va a más, uno de los patrones que tienen es que no se drogan. Y desde ahí pueden dar paso a otras cosas más. Así que sí, las drogas es una y suelen venir a veces por relaciones familiares inestables, suelen venir a veces por vacíos interiores no resueltos, suelen venir por no sé quién soy, no me doy tiempo ni los procesos adecuados para conocerme ni para transitar eso, que lleva probablemente unos años. Entonces, si no resuelves eso, también las drogas pueden ser mucho más atractivas. Mientras que cuando resuelves eso, a menudo las drogas pueden pasar a un segundo plano. Si quieres comentar algo, Borja. Sí, exactamente que no sé, fíjate, ahora que estoy en Alemania, aquí se ve menos eso de, al menos yo lo he hablado como en puestos de trabajo, de decir como de vez en cuando que sale un poquito el tema. Y aquí sí que veo que hay como menos gente que cae y al final lo estuve pensando el otro día, ¿no? Al fin, ¿qué, qué es fracasar en la vida, ¿no? Qué es, qué es fracasar? Yo lo diría, yo diría que es estar solo. El humano es un animal social. También podría decir no conseguir realizarte en nada. Y al final, a través de esto, pues sobre todo esto, pues podemos decir que has fracasado en la vida como una manera. Si no tienes estas dos cosas, si vives solo y además no eres capaz de hacer cosas, es básicamente fracaso, ¿no? Y diría que las drogas es el camino más rápido, más directo hacia eso. Porque al final lo que te producen de lo que comentas de la descarga de dopamina tan grande sí que te puede hacer sentir feliz a un corto, medio plazo,
al final te están destrozando lo que es tu cuerpo, ¿no? Y te deja inválido, te afecta a todo, ¿no? Pasas a ser prácticamente una persona discapacitada a veces. Yo conozco a personas que han acabado con una discapacidad y eran personas funcionales perfectamente que acabaron con una discapacidad debido a esto. Por no hablar de los problemas de violencia que suelen generar las drogas, con los problemas de, al final, pues, no sé si se desactivan regiones del cerebro o no, o cómo el proceso también tiene mucho que ver cuál droga, ¿no? No es lo mismo tomar LSD que tomar alcohol o ayahuasca. Hay algunas que te dejan, por ejemplo, cuando fumas marihuana, que puede ser algo más común, la marihuana o el alcohol. El alcohol a largo plazo, una persona alcohólica suele ser muy violenta. eh, y según cuál, pues te afecta siempre en la vida, pero al final te acaba destruyendo en estas dos, que es que acabas solo, porque no mucha gente va a querer estar contigo con razón, y al final te produce estar inválido de hacer casi cualquier cosa, porque te falla absolutamente todo, te falla absolutamente todo. Y en mi experiencia, sobre todo en casos que he visto cerca, si alguien, si tuviera un peor enemigo y diría, quiero fastidiar a esta persona, le daría droga a saco. En plan, te invito, tú dime lo que quieras y yo te lo pago. Y, y es cuestión de tiempo de ver a esta persona ya teniendo, puede ser dos, teniendo opciones de quedarse en la calle o que tan solo te valgas de tu familia. Porque en los casos que conozco que han acabado mal con las drogas, al final depende completamente de su familia. No han acabado en la calle, por suerte, pero al final ya veremos qué pasa cuando sus padres fallezcan o su familia fallezca. Y, y sí que al final sí puede ser el camino más rápido, el camino más rápido. No conozco otro camino más lento que ese. Puede ser que incluso si te dices a lo mejor, pero sí, vamos, yo creo que es el camino más rápido para poder fallar, ¿no? También hay otras maneras de que puede ser al cometer algún delito, que acabes en la cárcel, incluso de esa manera tienes salida, ¿no? Pero ya cuando has acabado en las drogas de manera muy profunda, que te ha llegado a tocar el cerebro, porque yo ya conozco, lo digo con conocimiento, conozco casos de esa manera, ya al final es como, al final te preguntas, claro, ¿qué puedo hacer, no? Ya al final te has fastidiado la vida en parte, sí que puedes mejorar, sí que al final te puedes hacer una persona responsable y demás, pero al final con una discapacidad, lamentablemente. Sí que puedo comentar algún caso que al final que le dio un ataque esquizofrénico bastante violento y va a acabar en la cárcel. Y si no acaba en la cárcel, al final con la esquizofrenia tan grande que tiene, le van a querer contratar. Va a ser muy difícil que lo contraten porque al final todo el mundo lo sabe lo que le ha pasado y al final su círculo pues también se resiente, ¿no? Y al final también esto de acabar solo, ¿no? De los dos casos, pues al final estás solo, aunque tengas a tu familia cercana, pero no tienes círculo aparte de tu familia, ¿no? Y sí, yo creo que es lo peor. Y siempre, sí, siempre me he preguntado que mm, hoy en día por qué no se hace más publicidad sobre eso, porque también yo creo que hoy en día hay mucha gente, sobre todo joven dentro de nuestra edad en España, que aunque tengan al final España no es un sitio fácil, pero podríamos decir que al final toman drogas para intentar evadirse y eso te ahonda en el problema, ¿no? Y vamos, puedo hablar de bastante gente que yo creo que está en esa situación.
curioso, pero sí que hay historias ahí que es un poquito para reflexionar. Yo creo que cuando tenía 24 años, la gente más inteligente y brillante me parecían aquellos que tenían carrera y máster. Ahora que tengo 30, creo que la gente más inteligente y brillante de más o menos 30 años son aquellos que no se drogan y que siguen aprendiendo y que se siguen volviendo más sabios. Y es curioso porque estas personas, al menos las que he conocido, son autodidactas o siguen aprendiendo y o tienen módulo o se quedaron se quedaron en bachillerato, las que he conocido yo. Que a lo mejor hay alguno por ahí con carrera, pero me hace gracia que a lo mejor hay personas con condiciones genéticas que les permitían hacer una carrera o que les permitían ser más estudiosos y tal, por tomar ese camino de, aunque sea el alcohol, fin de semana sí, fin de semana también, y dejar de aprender es lo que les ha permitido ir cayendo poquito a poco en el largo plazo. El alcohol es una droga que es peligrosa, sobre todo te das cuenta si no bebes y te das cuenta de cómo afecta. Y no afecta de un día para otro ni una semana para otro, pero incluso de un año para otro hay algo que dices, no se nota mucho, pero conforme pasan 2 años ya empieza a verse el resultado. Y a los 5 se nota. Con 20 años, quien es inteligente va a ser inteligente, beba o no beba. Con 25 años aún se puede decir, sí, es ciertamente inteligente. Con 30 ya empiezan a cambiar algunas cosas. Y te das cuenta de que gente que no creías que era tan inteligente lo es, porque no se droga y sigue aprendiendo, y gente que decías, pero si este tío era muy inteligente, y ya ves cómo poco a poco se va perdiendo. Con 35 años se convierten en ecosistemas, aquellos que siguen viviendo, que hieren a otros. Son más inestables, con la pareja tienen muchas más discusiones, tienen muchos más problemas emocionales y se acaban volviendo ecosistemas más oscuros. Y con 40 años lo que acaba sucediendo es que deja de haber brillo en la mirada. Entonces he visto esto una y otra vez y sé que la gente que se droga siempre piensa que esos son los demás, pero que ellos controlan, o que a ellos no les va a pasar eso o que no les pasa. Pero al final es una quimera. La realidad se revela a sí misma. Simplemente comentar una historia de mi maestro Charlie Munger, que se la pasé a Borja unas semanas atrás, que decía, en mi juventud tuve 4 amigos, los 4 provenían de buenas familias, buena educación, sin antecedentes, buenos en el trato, generosos, también en el carácter, y que 2 de ellos murieron jóvenes, y el alcohol fue una de las causas, y otro de ellos sigue con vida y es alcohólico, si es que a eso se le puede llamar vivir. Y recuerdo esa frase porque te marca. Y es algo que también se pueden ver en biografías y autobiografías, como la autobiografía de Benjamin Franklin, donde se ve gente excepcional que empieza a drogarse y su vida simplemente va a cuesta abajo. Y dejan de ser personas en las que se puede confiar. Creo que una de las mejores maneras de destruir tu vida es no ser confiable. Que no se pueda confiar en ti. Para un proyecto, para una relación, para un viaje, para vamos a hacer esto. Si te conviertes en una persona en la que no se puede confiar, los drogadictos son un ejemplo, pero también hay otras personas que no tienen por qué ser así, y te esfuerzas mucho en no ser confiable, es muy probable que tu vida vaya cuesta abajo y sin frenos, porque no vas a ser una persona que pueda perdurar en un trabajo, ni en una relación de pareja, ni en relaciones con tus amigos, ni en cualquier vínculo. O sea, la gente al final va a decir, no puedo confiar en esta persona para esto. Sea un proyecto eso, material, relacional, espiritual. Se acaba volviendo muy difícil confiar en alguien así. Entonces, sí, si quieres destruir tu vida, simplemente esfuérzate también en no ser confiable. Si quieres decir algo, Borja. Sí, que es gran verdad. Al final, sí, si no eres confiable, sobre todo al final, si no eres confiable, incluso no eres confiable para ti mismo, ¿no? Es, sí, es bastante duro eso de al final cómo poder hacer esta parte de, o cómo poder hacerlo mejor. Todo, sí, todo es, sí, es muy, a mí me parece algo bastante duro, sobre todo, mm, sí que también sobre todo esto de las drogas.
También he visto, al menos, perdón, un momento. También he visto, sí, es destrucción simple. Incluso tenerlas cerca también te puede venir bastante mal, ¿no? Porque al final te acabas, sí, es que no tiene nada bueno. Incluso aunque sean las drogas más aceptadas socialmente, como el alcohol, es que siempre te dejan mal, siempre te dejan mal. Puedo hablar de 1000 casos que se me ocurren, incluso de gente bastante inteligente que su vida la han enviado al garete, que destruyen sus círculos familiares. Es algo, es algo bastante terrible, la verdad. Es algo bastante terrible. Es, sí, es la mejor manera. Es la mejor manera. Y sobre todo lo que diría es la más rápida. Sobre todo ya cuando estás adicto, ¿no? Porque al final yo sí que he hablado de la gente adicta, pero también hay gente que, aunque no sean tan adictos como tal, que estén como en mitad de la tabla, también te puede afectar un montón, ¿no? Es, y también eso da bastante pena de, de ver como que podrías haberlo hecho mejor y sencillamente no puedes, ¿no? También ahí entraría de cuánto conocimiento tiene la gente sobre eso, ¿no? Porque al final sí que se escucha mucho, pero a lo mejor no saben la cantidad o la capacidad de ellos mismos, o simplemente te da igual. Eso sí que me da bastante pena cuando te da o cuando no te importa. Porque yo creo que a la gente depresiva le pasa eso. Hay mucha gente que depresiva que se mete drogas que al final usan todo esto de la dopamina, porque al final te da un chupe de dopamina y aunque sepan que van a acabar mal, se siguen metiendo porque les da igual la vida, les da igual ellos mismos, porque estás depresivo y al final eso te deja bastante tocado, ¿no? Es, sí, es bastante problemático. Es bastante problemático. Y es bastante. A mí me gustaría saber por qué el gobierno hoy en día de España hace tan poco contra la drogadicción. Es algo bastante lamentable que no tiene tanto que ver como destrozarte la vida, pero sí que yo creo que el gobierno, sobre todo con publicidad, podría hacer mucho. Y cosas que yo veía más de joven, que veías como anuncios contra las drogas y demás, es algo que no se ve nada hoy en día. Mencionar que eso funciona poco, los anuncios contra las drogas y demás. Sí hay un caso de Islandia, de 15 años atrás, se vio que había muchos adolescentes que bebían, que cometían crímenes, vamos a decir, y que infundían inseguridad en las calles. Y el gobierno, sí, tenía sus anuncios de cómo no, de que drogarse es malo, pero los jóvenes son jóvenes y tienden a rebelarse ante cualquier sistema que haya. Está en su naturaleza ser así. Y lo que llegaron a la conclusión es, está bien, si se quieren drogar, les vamos a dejar drogarse, pero de manera saludable. Entonces lo que hicieron fue estimular desde todas las escuelas, fue el programa gubernamental, que se estimulasen las actividades extraescolares, de deporte o de música, o de ir al cine el fin de semana con la familia, y se bajaban los impuestos o se eliminaban en todas estas actividades, se eliminaron y se le decía a los padres que mandasen a sus hijos a este tipo de actividades. Lo que resultó fue que a lo mejor si el 65% de los jóvenes bebían, pasó a ser el 7%. Y si el 37% de los jóvenes fumaban, pasó a ser el 2%. Y la seguridad en las calles despegó. Las relaciones familiares mejoraron y el grado de felicidad y satisfacción también aumentó. Fue una medida extraordinariamente efectiva que por algún motivo no se replica en otras partes, pero que está ahí. Realmente las soluciones a nuestros problemas ya están. Es solo que o no nos hemos educado bien al respecto o que las conocemos pero no las aplicamos. Y esto es algo que se ve una y otra vez en todas partes. Creo que hay otra forma de deteriorarse en la vida, que esta es más leve, pasa más desapercibida, pero conforme pasa el tiempo y ves a largo plazo, te das cuenta de que es un problema.
y es la incapacidad para mantenernos en algo. El ser humano se hace bastante bueno a través de la repetición. Y a través de tener cierta estabilidad vital podemos ser buenos en algo. Y puedo hablar profesionalmente. Creo que los cambios de profesión son necesarios cuando observas la psique humana, pero el problema es cuando estás cada año cambiando a algo que no necesariamente ni está alineado a tu verdadera naturaleza ni tienes una visión a largo plazo. Eso es un problema, porque al final no te vas a desarrollar ahí y no vas a tener esa visión a largo plazo. Otra cosa es que te estén de diversos trabajos, puedas coger varias habilidades para un proyecto que tengas. Eso es algo muy distinto y eso es muy útil. Pero esto sí lo observo en profesiones y también lo observo en vivienda. Esto históricamente, Benjamin Franklin también dijo que una de las cosas que había observado a lo largo de su vida, que es que las personas que no paraban de comprar y vender su casa, y lo hacían muchas veces a lo largo de su vida, no había conocido a ni una sola que hubiese tenido una buena vida, sino que era exactamente lo opuesto. Y esto te dice algo, también sucede con el tema de parejas, cuando tenemos infinidad de parejas, que no podemos tener un vínculo a largo plazo ni una estabilidad ahí. Y de hecho estas personas suelen vivir con cierta inestabilidad crónica dentro de sí mismas. Entonces, no creo en la rigidez, creo en la flexibilidad, pero una cosa es ser flexible y otra es no no tener una visión a largo plazo. Creo que es muy peligroso. Si quieres comentar algo de aquí, Borja, o... Sí, toda la razón, tío, la verdad. Sí que incluso... Yo, fíjate, me acuerdo de joven que teníamos... Además fue en el Instituto de Soto del Real, porque estuve allí un año, y nos pusieron como unas exposiciones de personas, y todos lo que te decían eran: tienes que viajar, tienes que estar todo el día viajando, tienes que moverte mucho. Y evidentemente yo soy el primero que me gusta viajar y moverte, pero al final el concepto que tenía esta gente era como: no te asientes, sé un nómada. Yo lo vería prácticamente como un invierno, al final, o como un infierno, porque al final, si eres un nómada, en parte, a no ser que coincidas y que siempre tengas a la misma gente alrededor, cosa que si eres un nómada no va a ser así, siempre vas a tener que hacer amigos nuevos, siempre tu pareja no te va a poder seguir o vas a tener una relación a distancia y por lo tanto, las relaciones a distancia, a ver, es una relación, pero no es como tal. Yo me imagino, no sé, un marinero, en plan, al final es algo más que con la tecnología de hoy en día puedes hacerlo, pero yo me imagino un marinero teniendo una relación a distancia, ¿no? Y a ver, pasándose un marinero antiguamente en la Edad Media que tardaban años en volver, es como, joder, no está, lo has perdido, básicamente, ¿no? Y, y eso es algo a tener muy en cuenta, ¿no? De, de poder hacer cosas, al final requieren tiempo. Y, y por ejemplo, y eso es también por lo que ahora estoy tan en contra. Yo siendo inmigrante, por eso estoy tan en contra de toda la publicidad que le dan a la inmigración. Al final les están condenando a toda esta gente, o yo incluido, que es que tú te muevas y al sitio al que llamabas casa deja de serlo. Y, y te conviertes en una pátrida, te conviertes en una persona que al final que no tiene un hogar, que no tiene un sitio cercano, que eso es algo súper importante para todo el mundo. Y ahora me dirás, yo no, me levantará alguien la mano y me dirá, yo no. Dudo de tu excepcionalidad, dudo de tu excepcionalidad. Probablemente básicamente sea que no tienes, a lo mejor no estás bien en tu sitio. No digo que siempre tengas que estar en el mismo, que puedes cambiar, evidentemente. Pero
tienes que saber formar un círculo cerca, saber dónde estás, tener más o menos, estar asentado, tener tu hogar. Hay gente que también es nómada y que es nómada en familia, que es nómada con amigos. Y eso al final es distinto a ser nómada, porque casi como que tienes una tribu, ¿no? Con la que te vas moviendo. Pero ser un nómada como tú solo, sí es muy complicado. Al final es lo que lo que acabas de comentar de la casa, ¿no? Que la gente que va cambiando de casa al final suele ser infeliz. Tiene todo el sentido del mundo. Porque no eres capaz de formar las cosas a su determinado momento. No es lo mismo una relación que tú formaste en la infancia y que has ido manteniendo que una relación que estás formando cuando tienes 35 o 40 años. Es diferente, lamentablemente. Te han conocido de una distinta manera, te vas a comportar de manera diferente. Y también cómo vayas formando las relaciones, la confianza que vas a tener es diferente. Y, y es algo que necesitamos formar, y que nos necesitamos yo creo que como especie humana. Alguien podrá venirme y discutírmelo, pero difícil. Me va a cambiar de mi opinión de manera difícil. Y, y fíjate, esto es lo que me hace estar en contra de la inmigración masiva o no ver la inmigración masiva como un drama, de verlo como algo bueno. Sí que podemos hablar de la diferencia entre una inmigración masiva y una, al final, con huir, ¿no? Como huir de un sitio, por ejemplo, en Venezuela no tienen comida, o en Siria cuando estaban cayendo las bombas, pero querer favorecer que todo el mundo deje su casa para irte a un sitio que va a ser muy diferente al tuyo, que van a tener una manera de pensar diferente y que te va a ser difícil adaptarte y formar tu hogar es muy complicado. Y sí que es verdad que es una buena manera de destruirte a ti mismo, incluso aunque te vaya bien económicamente, aunque te vaya bien en muchas cosas, puedes destruirte a ti mismo por dentro porque al final no tienes un hogar. Es difícil que te vaya bien económicamente así. O sea, conozco a turistas perpetuos o nómadas digitales que aguantan año y medio, no llegan a los 3 años. O sea, un turista perpetuo, un nómada digital es alguien que va viajando de país en país mientras va con su proyecto de emprendimiento trabajando para una empresa. Está súper romantizado porque dices, estás viajando, conociendo mundo. Y sí, a lo mejor 3 meses, 6 meses, lo vas a disfrutar mucho, incluso 9 meses, pero al año y medio la práctica totalidad de ellos quiere estabilidad y quiere estar más en un sitio y hay una tendencia natural humana que nos lleva a necesitar ser estables. Es cierto que hay gente que tiene un gen de viajero y necesita un propósito o algo en su vida que le permita viajar. También he conocido a personas así. Conocí a uno que hacía marchas, en plan de, pues por la naturaleza, y se recorría toda Europa con proyectos de turismo, de irse a la naturaleza, irse por aquí, irse por allá, irse por no sé dónde, y hasta los 40 años. Y ya a los 40 años empezó a decir, de esto no me jubilo porque no voy a tener la fuerza para hacerlo, necesito un cambio de vida. El hombre lo hizo bien económicamente, porque tiene aquí una casa en Manzanares, un pueblo vecino de donde estoy, pero hablaba él también de que era muy difícil al final tener amigos o tener un contacto a lo mejor con su familia y demás. Y él agradecía volver a España en algunas cosas, lo que pasa es que era de espíritu libre y aventurero y en parte le afectaba estar ahora en un trabajo simplemente colocando tornillos, era lo donde acabó. Pero bueno, son contextos vitales y lo que sí observo es que hay una inestabilidad cuando no nos mantenemos en algo. Otra cosa es cuando todo eso te ayuda a desarrollarte como ser humano, o te ayuda a crecer, o te ayuda a autorrealizarte en X habilidades o en X aspectos de tu vida o en algo que sabes que te va a expandir como ser humano. Ahí lo puedo aceptar totalmente y conozco a gente que se ha hecho un año, 2 años de viajo, trabajo aquí y allá y vivo la experiencia y luego vuelvo. Y esa gente también algo cambia dentro de ellos. Todo se ha dicho. Los viajes hacia afuera y hacia adentro cambian a las personas. Creo que hay otra que no se habla mucho, que es que no tener una educación esencial.
Esto no es algo que necesariamente te va a destruir la vida, vas a acabar muy mal, pero definitivamente va a dinamitar la posibilidad de que tu vida florezca. Una de las cosas que me he revelado siempre es que en la educación, al menos aquí en España y en la práctica totalidad del mundo es así, es que se dice que se da cultura general, cuando a lo mejor hay cosas vitales y esenciales que nos suceden en el día a día, que si tenemos una educación al respecto, podemos afrontar la vida a otro nivel, desde alimentación, sexualidad, relaciones humanas, emociones, es decir, algo que te permita nutrir y entender cómo funciona todo en ti, en ese sentido. Esto es vital y a la gente que conozco que se ha desarrollado en esto por algún motivo es más lumínica. Y te tienes que desarrollar a menudo a base de leer, a base de ensayo de error y a base de muchos años. Es lo que observo de una y otra vez. Y suele tomar 1 o 2 décadas tener esta educación. La gente que la tiene, al menos a mí me gusta mucho estar con ellos porque tienen una sabiduría ancha, puedes hablar de muchas cosas, son más serenos ante la vida, han vivido diversos tipos de crisis a menudo y tienen herramientas para salir adelante. Y suelen tener una energía que a mí me gusta mucho. Entonces, creo que es algo que el no tener eso nos impide florecer realmente como seres humanos. Una de las cosas que me gusta observar una y otra vez es cuando a lo mejor hablo con alguien que es más inteligente que yo, o es más brillante en un campo, y simplemente porque solo se ha desarrollado en ese campo, no ve un montón de errores que convergen de a lo mejor de otras disciplinas y que le están haciendo tener una realidad, o sea, una respuesta inadecuada. Por ejemplo, estaba leyendo una historia hoy sobre el instinto del lenguaje. Se habla lo escribió un autor, un lingüista, y decía que el lenguaje es inherente al genoma humano. Hay algo que viene de nuestro propio genoma y gracias a eso podemos construir un lenguaje. Eso no está en otras especies animales, pero sí en la nuestra. Sí, tenemos que desarrollarlo y tenemos que trabajar por ello, pero si no tuviésemos eso en el genoma humano, no podríamos tener ese lenguaje. Y aquí viene lo curioso. Este hombre que publicó ese estudio tenía a alguien, pues un profesor, el que le enseñó, otro lingüista, no recuerdo su nombre, perdonad, pero este otro lingüista era un genio. Y ese genio llegó a las mismas conclusiones que su discípulo que publicó este libro. Pero tenía un punto muy curioso y es que para él no sabía por qué. No sabía por qué ese genoma estaba en el ser humano y en otras especies no. Mientras que el discípulo lo veía claro y se llamaba selección natural. Gracias a la selección natural hemos ido desarrollando ese genoma que nos ha permitido comunicarnos cada vez mejor. ¿Por qué ese maestro o ese lingüista, que es un genio, porque sigue vivo, no podía verlo porque tenía una ideología muy pesada de izquierdas y creía que todos somos iguales, que todos tenemos exactamente lo mismo dentro de nosotros? Desde esa ideología la selección natural no puede existir, porque significa que todo vale exactamente lo mismo y todo vale es igual. Y una selección natural en la que ciertos individuos simplemente por los procesos biológicos van a desarrollarse más en un ámbito o en otro, este hombre por su ideología tenía que negar esa verdad. Esto es muy curioso porque es lo que sucede cuando no te permites educarte en otras realidades. También sucede mucho con los psicólogos o con espirituales. Yo voy a hablar de un caso de una mujer que es muy valiosa en lo suyo, muy inteligente, mucho más que yo en lo suyo, es un poco medium, y ella ha florecido profesionalmente ahí, puede vivir de su trabajo como medium. Y yo le hablaba diciendo, yo conozco a gente que ha dedicado muchos años a la espiritualidad y tengo un amigo, lleva no sé si 12 o 14 años dedicándole a la espiritualidad y no ha florecido profesionalmente en esto y ha trabajado mucho por ello, ha ido a psicoterapia, ha ido con muchos medios. Y la mujer me dijo, eso es que no ha trabajado bien en ello, eso es que no ha integrado bien las lecciones. Yo no la respondí, pero me hizo gracia porque ella vive en esas creencias, en esa filosofía, en esa verdad. Pero si se hubiese educado respecto a cómo funciona la psique humana, habría entendido que existen arquetipos dentro del ser humano. Y son
los arquetipos son como rasgos primigenios del carácter. En base a eso que somos de manera natural vamos a crear una vida u otra. El gran problema de este chico que lleva 12, 14 años en la espiritualidad es que ha tratado una y otra vez de crear algo para lo que no está naturalmente diseñado. Y ha fracasado una y otra vez. Y ahora está en una empresa de limpieza donde está conectado al amor, donde ha sufrido de todo, ha pasado de todo, pero no se ha desarrollado espiritualmente, porque no ha comprendido tampoco esa parte psicológica. Entonces, ¿qué es lo que me refiero? Cuando no tienes cierta sabiduría esencial de diversas áreas de la vida, también de la mente y cómo funciona, vas a cometer muchos errores. Y conforme vas integrando cierta sabiduría más ancha, te vas a dar cuenta de que hay gente más inteligente que tú en un determinado campo va a cometer errores bobos, simplemente porque no tiene a lo mejor esos enlaces con otras disciplinas. Y si quieres comentar algo u otro punto, tú, Borja. Sí, sí que me gustaría comentar un punto. Yo creo que es según el momento en el que estés en la vida, pero sinceramente creo que no tener ninguna ambición. Cuando no me refiero a no tener ambición, tampoco me refiero a muchísima ambición, sino porque eso también puede ser algo bastante negativo, ¿no? Tener muchísima ambición. Sino no tener absolutamente nada de ambición. Cuando eres joven, puede afectarte. ¿Me escuchas bien? Perdóname. Sí, te escucho, pero es como que se ha puesto un poquito borroso. No Vale, sé si has voy notado algo. a volver a repetir porque ha habido un momento que se ha cortado, perdonadme. Sí que para mí no tener absolutamente nada de ambición, sobre todo cuando eres joven, creo que puede ser algo súper negativo porque no te desarrollas en nada, no tienes esperanza. Y creo que la ambición también tiene en parte algo de esperanza por las cosas, esperanza por vivir, esperanza por que algo vaya a salir bien. Mm. No me quiero referir a la ambición como por ganar dinero o por ganar algo más material. Puede ser también una ambición de querer saber más o de ser una persona culta respecto a casi cualquier cosa. Y creo que no tener ninguna ambición puede destrozarte. Y, y es algo que yo creo que le pasa sobre todo a la gente que tiene una depresión muy grande, que al final pierdes esa ambición porque algo salga bien y eso te destroza. Es es una cosa que he visto y que creo que puede pasar y es algo bastante, bastante negativo. Sí, la ausencia de propósito, de visión a largo plazo. Sí, hay Sí, cosas ahí que te dinamitan poquito a sí, poco, sí. Yo creo que hay otra muy, muy peligrosa, que son las deudas. O sea, las deudas es algo absolutamente destructivo. Siempre me gusta decir, hay dos grandes sufrimientos materiales. Uno es no tener suficiente, o sea, de no puedo dormir, no tengo un techo para donde dormir, no tengo comida suficiente. Eso va a provocar mucho sufrimiento vital. Y otros son las deudas. Sé que hay mucha cultura de superación personal donde dice las deudas pueden ser buenas y yo siempre lo pongo entre pinzas y digo, cuidado. Una cosa es deudas cuando ya tienes tu casa, cuando ya tienes unos ahorros en el banco y desde ahí a lo mejor coges una deuda en una empresa donde si quiebra no te vas a tener un problema y donde no van a ir a por tu casa. Una cosa es esa deuda y otra cosa es que tienes hipotecada tu casa, tus ahorros están fundidos tratando de pagar esas deudas. Eso va a generarte muchísimo sufrimiento. Entonces, en eso hay que tener cuidado porque te metes en un estado donde tus decisiones y acciones van a tender a ser erradas por el grado de sufrimiento, de estrés y de problemas que tienes que afrontar. No es curioso que la gente con ahorros pueda tener una visión más a largo plazo respecto al dinero y desde ahí tenga inquietud con invertir. Es simplemente cómo funciona el ser humano. Por eso la gente que ahorra poquito, que tiene pocos ahorros, no piensa en invertir. Y quería enlazar esta idea un poco con la de
perpetuarnos en determinadas emociones como la ira, el resentimiento, la envidia o la desesperanza. Son tremendamente destructivas estas emociones y tenemos que darle sus espacios, su tiempo, sentirlas, tomar conciencia de ellas, aceptarlas, comprender qué es lo que realmente nos quieren decir. Pero una cosa es ese darle espacio y otra cosa es perpetuarnos en ellas, prolongarnos en ellas, que nuestro estado natural sea estar en ellas. Quiero contar una pequeña historia sobre un hombre que creó sinfonías extraordinarias unos siglos atrás. Este hombre, a lo largo de su vida, gastó más de lo que ingresó, se llenó de deudas y vivió lleno de envidias y resentimientos. Murió joven y miserable. Aquel genio se llamaba Mozart, y si él no logró ser feliz con esos hábitos, creo que ninguno de nosotros lo logrará. Me gusta esta historia porque él era un genio y acabó así. Y esto sucede una y otra vez. La envidia es realmente destructiva. El resentimiento en las relaciones, las constantes expectativas que no puedes ir eliminando son tremendamente destructivas. La ira constante que acabas hiriendo y agrediendo a otros o que otros te agreden. A lo mejor ya no estás ahí, en mi caso yo ya no estoy ahí, pero sí veo algunas personas que están ahí y dices, es muy difícil convivir con alguien así. Entonces simplemente quería, pues eso, mencionar estos dos puntos. Si quieres comentar algo más, Borja. Sí, creo que la envidia es súper destructiva para una relación. Súper destructiva. La envidia, la competencia desleal, ¿no? Es eso, sí. ¿Quién quiere un amigo que le envidie? ¿Quién quiere alguien que le envidie cerca, no? Prácticamente quien te envidia suele ser un enemigo, ¿no? Pero al final es un sentimiento que a mucha gente le pasa con amigos, con amistades, con gente cercana, que en vez de tener una admiración, que es lo positivo, se tiene más una envidia, ¿no? También a mí me gusta mucho, hay gente que ahora comenta o que se comenta en España, es envidia sana. No existe. Cambia la palabra y úsalo bien y di admiración, que no es nada malo. Y es como, joder, porque envidia es algo malo. Envidia es algo malo. Mm, Y es algo que yo he visto en mucha, que se ve lamentablemente en mucha gente. Y al final te pone una posición de él tiene eso y yo me lo merezco, ¿no? Te pone una posición de esa manera, ¿no? De esta persona tiene cualquier cosa, ¿no? Y yo merezco tenerla. Y no la tengo por causa X, ¿no? Y, y eso al final a que sobre todo destruye, aunque pueda afectar a la persona que es envidiada, ¿no? Sobre todo si tu envidia se transforma también en actos. Sobre todo destruye a la persona que envidia, porque no te pone en el foco de él no merece eso, en vez de que tengo que hacer yo para tener eso. Y cuando me refiero a eso, no me refiero a una cosa material, me refiero a casi todo, ¿no? Puede ser espiritual, puede ser en lo que te lo propongas. Y, y es algo, yo creo que es de los peores sentimientos que puede tener una persona adentro, ¿no? Incluso porque la ira suele ser algo más estacional, algo más de este momento, ¿no? De este momento a este momento. Pero en cambio la envidia es un sentimiento de largo recorrido, ¿no? Y que si no eres capaz de solucionarlo, siempre te va a consumir. Siempre te va a dejar un problema, ¿no? Y, y sí, es un problema que te consume por dentro, que te provoca, que te puede provocar casi cualquier cosa, ¿no? Al final te deja en una situación de, sobre todo, al menos lo que yo he visto en gente muy envidiosa, que te deja en una situación de depresión, ¿no? Porque te deja en el punto de yo merezco eso y no lo tengo por una circunstancia, en vez de responsabilizarte. Sí que hay
veces que sí que puede ser verdad que evidentemente tú no tengas la culpa de algo que pasa, ¿no? Pero no te da el derecho a la envidia. O al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Al final siempre tenemos faltas, ¿no? Y, y sí, la verdad es que ese sentimiento es el sentimiento y el acto. Yo creo que donde se ponga ese sentimiento al final va a acabar destruyendo lo que se ponga por su camino, sobre todo en tanto a relaciones humanas, ¿no? Bueno, evidentemente la envidia es un sentimiento hacia otro, de un humano a otro, ¿no? Es uno de los pecados capitales por algo. Y lleva, Mm, o sea, la historia humana tiene bastantes casos de la destrucción que provoca. Se han llevado guerras por envidia, se ha matado a gente por envidia, se han hecho todo tipo de cosas mm. súper destructivas por envidia. La envidia puede estar bien si se es consciente de lo que te está diciendo. Es decir, al final no envidias a alguien que no tiene algo que tú no quieres tener. Es decir, te está ayudando a conocerte a ti mismo, te está ayudando a decir, pues me gustaría vivir esta experiencia, pues me gustaría estar tranquilo. A lo mejor la envidia que va a nivel material, pues a lo mejor lo que envidias no es el dinero, a lo mejor lo que envidias es el tiempo o la libertad que sientes que esa persona puede tener u otras cosas, o no tener una deuda, una hipoteca. Entonces hay cosas de esas que es mejor a veces pulirlas un poco y desde ahí vas a decir, esto es lo que me está diciendo esta persona. Eso viene bien para la gente que tiene envidia y luego eventualmente creo que si sigues aprendiendo y si te sigues lanzando a la piscina vas a llegar a un momento vital en el que hayas conquistado tu propia envidia. Yo tengo 29 años y ya no envidio a nadie. ¿Te ha pasado? ¿Has envidiado? Claro que he envidiado, tío, soy ser humano. Pero ahora mismo no envidio a nadie. O sea, tengo experiencias que elijo vivir, que tengo inquietud por vivir, pero no estoy en una posición de envidio. Es que incluso a lo mejor gente, pero es el querer aprender de ellos. Oye, este tío está aquí, pues a lo mejor tengo algo que aprender o a lo mejor me puede enseñar algo. Porque yo quiero... Admiración. ¿El qué? Admiración. Sí, sí, no sé, o algún inversor del que quiera aprender, o algún escritor, decir, mira, pues esta forma, o algún espiritual que me enseñe ideas nuevas, o no sé, pero envidia ahora mismo no tengo. Tenían algún par de cosas, pero ya lo solucioné. O sea que... Sí. Y bueno, si quieres hablar de cómo se destruyen más las personas, o ya pasamos al cómo se elevan. Sí que, bueno, sí, la verdad es que creo que hemos comentado bastantes, porque ya he comentado la de no tener ambición, se puede también llamar de muchas maneras, como pereza, como, sí, se puede llamar, puede tener muchos sinónimos, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que más o menos puede ser de las mejores maneras que puede tener una persona para destruirse. Mm. Luego hay otras cosas muy sencillas para elevar la vida, que voy a decir unas cuantas así de golpe y ya luego quiero diseccionar otras que creo que son muy valiosas. Y es que el truco de una vida razonablemente feliz y satisfecha realmente es muy simple. O sea, es estar agradecido a pesar de tus problemas, es no llenarte de envidias y resentimientos, es ser diligente con el trabajo que tienes encima de la mesa, es cuidar a aquellos que te cuidan y querer a aquellos que te quieren, es seguir aprendiendo, es no caer en el victimismo y no permitirte estar en esos estados, es aprender de los errores y aciertos de otros y no solo de los tuyos. O sea, hay muchos consejos así que son tremendamente valiosos, que son muy simples y quizá por eso no los llevamos a cabo. Y hay una idea muy buena que he visto que hace maravillas, que me ha hecho maravillas a mí, y veo y observo que hace maravillas con otras personas, que es aprender a elevar los estados de conciencia. Todos tenemos un estado de conciencia, va variando a lo largo del día. ¿Qué es eso? Es un estado, vamos a decir, anímico, que no es realmente así, pero es una forma de explicarlo, que es el cómo nos sentimos. Si nos sentimos en un estado de conciencia lleno de miedo,
vamos a sentirnos más inseguros, no vamos a querer tomar esta decisión, a lo mejor nos lanzamos a la piscina a la hora de hablar con una chica, vemos que no funciona y decimos no, ya no, o queremos controlarlo absolutamente todo, pero no estamos en un estado a lo mejor más de amor, más de sentir conexión, más de sentir fluir hacia lo que sea en lo que estamos en ese momento presente. Los estados de conciencia determinan nuestra vida, porque van a determinar nuestras percepciones. Desde ahí vamos a tomar decisiones distintas, vamos a ser de una manera distinta y hacer de una manera distinta y finalmente tener de una manera distinta. Entonces es bueno aprender de eso, es bueno aprender de espirituales o de yogis o de maestros o de sabios que te digan, oye, esto me ha funcionado para transformar los estados de conciencia. Yo observo dos estados que son útiles de cambiar, uno es a nivel profundo, que es una energía profunda que se logra a través de meditación, ejercicios respiratorios, yoga, que nos coloca en un estado donde nuestra energía se estabiliza. Esto lo que permite al cerebro humano es tener mejores comprensiones y reflexiones y tenerlas antes y tomar mejores decisiones. Si miramos ahora atrás hacia nuestra propia vida, vamos a observar una y otra vez que muchas de las cosas que ahora vivimos vienen de decisiones que tomamos. O sea, la calidad de nuestra vida está muy estrechamente ligada a la calidad de las decisiones. En el caso de los inversores, cuando un inversor tiene un juicio acertado del 60%, a lo mejor es un inversor más. Cuando es de un 70%, a lo mejor puede ser un inversor bastante exitoso en el largo plazo. Cuando es de un 80%, puede ser un inversor histórico. ¿Qué dices? Es un 10% más de la calidad de tu juicio y tus decisiones, y la realidad es sí, pero lo transforma absolutamente todo. No sé si se ha cortado, Borja. No, yo te Ah, escucho. vale. Pues es que se me ha cortado tanto en el móvil como en el ordenador. No, te escucho perfectamente. Vale. Vale, ya está. Sí, ya vuelves a aparecer. Pero básicamente eso, si tú puedes transformar tus estados más profundos, vas a ver las cosas de manera distinta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos muy calmados y no tenemos altos niveles de energía, podemos tender a la depresión. A todos nos ha pasado. A lo mejor no estamos activos en el mundo y simplemente tendemos a deprimirnos. ¿Que a lo mejor de ahí florecen buenas ideas? Sí. Pero la tranquilidad, la energía estable, profunda, calmada, tiene que alinearse con altos estados de energía y actividad. Y eso me llega al segundo punto sobre los estados de conciencia, que es colocarte en un estado de alta energía y vibración. Si yo ahora mismo, la persona que esté escuchando esto, te pregunto, ¿cómo eres tú con una energía de 10? Yo cuando me hago esa pregunta digo, voy a estar saltando, voy a estar a lo mejor pegando algún berrido y voy a estar viviéndolo. Y me gusta hacer eso. Y lo hago 5 días a la semana, y me doy 3 minutos así. ¿Por qué? Porque me lleno de esa energía. Y al final las emociones son un músculo, es algo que entrenamos y es algo que nos coloca en ese estado. Lo bueno de cuando tenemos altos niveles de energía es que podemos actuar. Cuando una persona tiene una energía de 10, porque la mayor parte de los seres humanos están entre el 5 y el 7. Si tienes un 7, a lo mejor vas a lidiar con tus problemas. Con un 5 va a parecer que te como. No terminas de solucionarlos, se van acumulando. Pero con un 10 vas a lidiar con ellos, vas a sobrepasarlos, vas a empezar a tirar hacia el futuro, y adelantar el futuro y ver qué problemas vas a tener dentro de 3, 6, 9, 12 meses e irlos solucionando incluso ahora. Y eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en cómo eres tú con una energía de 10 y cómo afrontarías tu vida con una energía de 10 y te pasas 4 o 6 años así, lo más probable es que hayas arreglado tu vida en muchos sentidos. Porque vas a hacer todo lo que ahora mismo no haces. Vas a lanzarte a todas las piscinas que no te lanzas. Vas a meterte todas las tortas que te tienes que meter para aprender y cometer todos los errores que tienes que cometer. Pero te vas a volver más sabio. El problema de esta energía es si simplemente tienes esa actividad, pero no la equilibras con algo profundo y estable. Si solo tienes esa actividad vas a tener mucho ruido porque no reflexionas, no comprendes, no das tiempo a los procesos y no vas a tomar buenas decisiones. Entonces, lo que quieres ser en última instancia es como un francotirador que va a disparar muchas balas, pero las balas que va a disparar por lo general se va a marcar un headshot, a dar en la cabeza, por así decirlo. Entonces, sí, vas a disparar, vas a probar varias veces, no te saldrá algunas veces, otras sí te saldrá, otras a medias, pero irás avanzando poquito a poco en la vida.
y eso es lo relevante. Entonces, creo que aprender a elevar los estados de conciencia es algo vital, sobre todo si te queda mucha vida por delante, porque quieres aprender muchas lecciones ahora, y el ser humano necesita esas lecciones y las va integrando. Y si estás abierto a la vida, te las va a dar. Y si quieres comentar algo, Borja. Sí, yo diría que es básicamente un resumen de lo que tú has hecho un poco, que es como ama, ¿no? Es- Y da igual lo que hagas o da igual lo que... Da un poco igual, es casi como un estado, ¿no? Que sí que quiere lo que haces, porque al final todo, si lo haces todo con pasión, y con fuerza, al final todo va a salir bien. Es, es una cuestión de tiempo, a no ser que estés en algo súper extraño o no sé. Eh, si yo me propongo ahora mismo ser jugador del Real Madrid, pues complicado, ¿no? Pero normalmente va a pasar y te va a salir bien, ¿no? Sí, Normalmente. Y, y creo que es algo, sí, que siempre va a ir bien, que es ama. qué bonito. Vivir conectado. Y sí, sí. Y, y creo que también tiene que ver con lo siguiente, que yo creo que es algo bueno en la vida, que respecto a esto de quiere, en plan, que parece, y que, y es efectivamente eso, quiere. Creo que si yo pienso en más o menos la gente que tengo cerca, al final son felices cuando están en colectivo, cuando están haciendo con gente cerca. No tanto, creo que tenemos que, sobre todo, y me lo digo también a mí mismo, de evadir un poco la soledad, ¿no? Yo creo que es una buena manera de, al final, con esto de la soledad, que sí que he visto un montón de, incluso de podcasts de gente, de la soledad es un superpoder o cosas así. Yo creo que a largo plazo es algo que te va a destruir. Y sí que te puede venir bien en cortos pasos de tiempo. No creo que sea tanto la soledad como tal, sino que seas muy productivo. Pero si de verdad estás solo, cuando me refiero a solo, es solo, solo, que no tengas a nadie cerca, es una situación que yo creo que se puede complicarla a cualquiera. Incluso aunque tengas mucho dinero. En plan, puedes hacer lo que quieras, pero ¿qué más te da? No quieres, al final, ¿para qué vas a hacer la mitad de las cosas, no? Si, si no sabes cómo realmente es la experiencia, porque al final somos humanos y las experiencias que tenemos las hacemos muy en base a lo que sabemos, ¿no? Y al final el conocimiento se genera en base a experiencias y en base a conocimiento de otros, ¿no? Nosotros que, por ejemplo, nosotros vivimos en Europa, en una buena parte de Europa, en lo que sería Occidente, no sabemos qué es una guerra. Y podemos decir que las guerras son malas por experiencia de otros, ¿no? Por experiencia de aprender. Al final, si estás solo, al final ni siquiera aprendes, ¿no? Ya con esto me lo puedo llevar a otra. Sino experiencias de que te pueden resultar adrenalínicas o no. Y creo que hoy en día puedo hablar de muchas personas como que ven la soledad como un acto de libertad y no creo que lo sea. Y lo digo porque también lo he vivido, ¿no? Yo he viajado solo, he hecho muchas cosas solo y te lo puedes pasar bien, pero al final te lo pasas bien conociendo a gente, o al menos o al menos dentro de mi experiencia, ¿no? Y al final no lo compartes y es diferente, tiene una sal distinta. Y creo que es algo de hoy en día que siempre que se pone muy en alto, ¿no? De haz cosas solo, y creo que es algo que te puede destruir, porque al final no quieres, ¿no?
Creo que sí. O sea, también diría diferencia entre soledad y aislamiento. Sí Ah, que sí, hay, claro. Sí, sí que hay un punto donde el pensamiento independiente implica soledad. Y muchos de los gurús o sí, sabios o que podamos a conocer a lo largo de nuestra vida han pasado mucho tiempo solos. Porque si no, no llegan esos pensamientos. Entonces, sí creo que la soledad es necesaria. Lo que no veo bien es que eso a lo mejor vaya en detrimento de abandono mis relaciones porque hay cosas que no afronto. O no quiero aprender a afrontar o estoy huyendo de algo. O el aislamiento, como soledad no elegida. Que eso es muy difícil salir de ahí. Y más en época adulta. La varita mágica del senderismo se la recomiendo a todos. O sea, es el truco mágico. Porque vais a estar andando por la naturaleza, que vais a recargaros, descansar con una actividad moderada y vais a poder hablar 3, 4, 5 horas con personas. Entonces yo eso lo recomiendo a todo el mundo, es algo que en parte me habría gustado incluso haberlo aprendido antes o haberlo figurado antes, de decir, joder, Dani de hace 5 años lo habría necesitado, pero es algo que sí, que a todos nos pasa, son momentos donde si se usa bien podemos crecer mucho en conciencia y puede pasar algo dentro de nosotros que nos transforme. Yo en retrospectiva, cuando decidí crecer en relaciones, pasé como 9 meses de mi vida muy solo, donde de repente todo se destruyó. Eh, y fueron 9 meses donde crecí muchísimo en relaciones, porque aprendí a ser yo mismo. Y aunque conectaba con gente que o sea, no florecía la relación, eh, iba siendo cada vez más yo mismo. Y iba estando yo. Esto sí que es quien soy realmente. Esto sí es que soy. O sea, estaba pensando en eso todo el tiempo. Y desde ahí, aunque estaba solo y lo sufrí, también fue cuando más he crecido en conciencia en lo relacional. O sea que sí creo que la soledad es un problema si no aprendemos de ella. Y gracias a ella. sí. Porque ahí sí que es absolutamente destructiva. Si no, puede ser muy creativa y puede ser algo que incluso te impulse. Pero hay que tener también en cuidado y sí que creo que también mis etapas más felices o donde me siento que más brillo, por así decirlo, es cuando estoy en relaciones con gente y tengo abundantes relaciones con personas con las que conecto de manera natural y no tengo muchas expectativas, todo se ha dicho. Creo que hay algo muy bueno para elevar nuestra vida, que es ser racional. Me gusta decir que hay mil y un maneras de sufrir en la vida y ser irracional es una de ellas. Cuando somos racionales, lo voy a definir como diciendo qué es lo que funciona, ponerlo así, vale, esto es lo que funciona, me hago una lista y lo aplico. Y luego decir qué es lo que no funciona, hacer una lista y evitarlo. Eso me parece de ser bastante racional, de que la mente va de ir hacia adelante y hacia atrás en ese sentido. Y es que es muy útil, o sea, te abre todo tipo de puertas o experiencias y lo he visto una y otra vez en mi vida. Otras a lo mejor pues tienes cosas que aprender, pero aún así te lanzas a la piscina y las vas a aprender, la vida te lo va a enseñar. Pero creo que es tremendamente útil para elevarse. Y observo que la gente racional es mucho más fácil que se eleve, porque va a seguir con ese ethos o sea, con esa parte de aplico lo que funciona y evito lo que no funciona. Y va a ir aprendiendo. Y lo que me sorprende es que gente que no es especialmente inteligente, cuando empieza a aplicar ese modelo mental, porque es un modelo mental, empieza a elevarse. Poquito a poco, pero empieza a elevarse. Y ves como gente promedio, voy a decirlo, que no es que tenga unas condiciones genéticas favorables, pueden tener vidas funcionales gracias a esto. Y que eviten cosas que son absolutamente disfuncionales. Y eso me parece muy esperanzador. Eh, y simplemente agregar eso, o sea, muchas de las personas más inteligentes que conozco o de las que he aprendido, creo que tienen buenos modelos mentales. Creo que tienen prismas o perspectivas, o sea, saben hacer preguntas adecuadas ante diversas situaciones, saben identificar muy bien patrones, saben copiarlos si quieren aprender una actividad y ya luego, si acaso, recrearlos, haciendo los suyos, por así decirlo. Saben hacerse eso una y otra vez preguntas adecuadas. Los pilotos de avión, da igual cuán experimentado, inteligente o talentoso sea, tienen una checklist antes de volar. Es decir, van mirando todo,
todo lo que tienen que hacer. Vale, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, vale, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Y lo hacen y tienen esa checklist, aun llevando 20 años como piloto, y dices, ¿por qué? Y es porque nos olvidamos de las cosas. Entonces es bueno preguntarse, ¿qué es lo que funciona? Esto, vale, aplico. ¿Qué es lo que no funciona? Esto, y lo evito. Y así tendremos, creo que, una vida ok. Si quieres comentar algo, Borja, o decir tú alguna otra cosa. No, sí, no tengo nada que añadir ahí. Sí, creo que tienes razón. Sí que daría también un punto que, bueno, al final es que creo que es muy similar a lo que esto que he dicho de ama, ¿no? Pero tiene también que ver que es esfuérzate. Haz cosas. Mírate al espejo cada mañana y dite, estoy atento, estoy a tope. Y ponte a hacer las cosas y ponte a hacer cosas. Porque al final, si no te esfuerzas, las cosas te van a salir muy diferentes. No es lo mismo hacer algo a desgana que hacer algo queriendo hacerlo bien. A lo mejor la primera te va a salir peor, pero la quinta, la sexta, si haces una cosa esforzándote y si haces una cosa queriendo hacerlo bien, te va a salir muy bien. Y es algo que es muy importante, de tener esfuerzo. Yo creo que tiene que haber mucho que ver con lo del amor, ¿no? Porque al final te esfuerzas en algo que verdaderamente quieres, ¿no? También puedes esforzarte en algo que no quieras. Y si no, que les pregunten ahora a los que están haciendo selectividad, ¿no? Y que te puede salir bien y demás, pero al final esforzarse yo creo que es muy importante. Respecto a esforzarte a muchos aspectos de tu vida. Hay cosas evidentemente que no las vas a querer, ¿no? Y que tenemos que hacerlas, pero tampoco todo en la vida, lamentablemente, hay muchas cosas en la vida que tenemos que hacerlas sin querer. A mí no me gustaría pagar una hipoteca, pero al final no puedo irme a hacerme una casa en el campo porque es ilegal. Así que tendré que pagar. Pero, pero sí, al final hacer las cosas también con esfuerzo y con ganas de que salga bien es muy importante. Y de hecho, sí. Respecto a los modelos mentales, simplemente comentar algunos, por si no sabéis cómo es o cómo funcionan. Hay uno que me gusta usar bastante, que es respecto al guerrero, el rey, el mago y el amante. Son arquetipos, vais a entenderlo muy rápido. El guerrero, imaginad que sois un guerrero. Esto es un ejercicio que yo uso. Hombre, ya no hago lo mismo así tan experiencialmente como os quiero trasladar, que lo sintáis desde la experiencia, porque ya lo tengo captado y puedo moverme muy rápido en este modelo mental. Pero lo que os va a permitir y vais a ver es que ante vuestro contexto vital podáis verlo desde 4 perspectivas distintas. Y eso os va a dar respuestas a lo mejor distintas, o que difieren. El guerrero es un arquetipo, ¿vale? Simplemente imaginaros como un guerrero. Simplemente sentir que sois un guerrero. Y si acaso, tocar una parte de vuestro cuerpo que os conecte con ese guerrero. En mi caso ahora mismo es aquí. Si digo, ¿qué parte de mi cuerpo me tocarías aquí? Y haz un ruido, o una emoción, un acto que vaya alineado con ese guerrero. O sea, lo que quiero es que lo sientas y lo vivas. O sea, a lo mejor yo voy a hacer un plan de... algo así, ¿vale? Borja, a lo mejor no sé tú dónde lo vas a ver, o sea, dónde lo percibirías, pero ya haría un... Y lo que te hace es colocarte en ese arquetipo. Y desde ahí quiero que te preguntes, todo lo que tengo que decirme, todo lo que tengo que enfocarme, todo lo que tengo que hacer es... Y si yo hago eso, diría simplemente comunicar de 10 en este vídeo y enfocarme en eso. Y esa es mi visión desde el guerrero. Luego está el rey. Bueno, podéis hacer esto con cualquier área de vuestra vida y vais a ver que os dais respuestas. Luego está el rey. El rey es el soberano, es el líder,
es el que ve desde el castillo cómo está todo el poblado. El rey es otra persona, es otro arquetipo. Entonces, si nos colocamos desde el rey, una vez más, ¿dónde te tocarías? Pues yo me tocaría aquí en el corazón y me pondría en una posición así, como con una espada o algo así que estoy ahí apoyado. Y diría, ¿qué ruido haría? ¿Qué acción haría? Y haría algo así, algo de un rey, incluso que me parece un poco sabio. Y diría, todo lo que tengo que decirme, todo lo que tengo que enfocarme, todo lo que tengo que hacer es, y volvería a decirme, comunica de 10 y estate apasionado y amando lo que haces. Este es mi caso, pero porque tengo mucha alineación interna ya me acabo diciendo cosas semejantes. Pero en vuestro contexto vital, si lo hacéis, estando tranquilos, vais a ver que a lo mejor el rey os dice algo complementario a lo que os dice el guerrero. Y esto es muy interesante porque os va a dar otra solución o otra respuesta complementaria. Y ahora vamos con el mago. El mago es ese que conoce la percepción, que conoce la magia. Es esa... Todos hemos experimentado esto en algún momento de nuestra vida, que simplemente estaban sucediendo las cosas y las vimos desde una percepción distinta y eso nos permitió, pues a lo mejor en un combate, dar el golpe adecuado, en un combate de boxeo, o a lo mejor reírnos en una situación donde que a lo mejor todo el mundo estaba muy tenso y al reírnos todo se relajaba. Pero de algún modo tiene esa magia, tiene esa capacidad de transformar una situación. Entonces, una vez más, vamos a colocarnos en ese arquetipo del mago y vamos a tocar una parte de nosotros que conecte con él. Mira, a mí ahora me sale en la nariz, no sé por qué me sale en la nariz, pero me hace gracia. Pero si me siento en el mago haría así. Y un acto, y un sonido, y yo digo como un shas, algo así, ¿no? Shas. Lo que haces es conectarte con ese arquetipo. Entonces, al conectarte con ese arquetipo, si quieres tú también puedes hacerlo, Borja. Pero bueno, creo que a ti te van a salir una serie de respuestas respecto a tu vida que no sé si ahora mismo quieres comentar. Entonces, quizá ya luego, después de esto, ya lo hablamos. No. Básicamente, haces ese SAS, te conectas con eso y dices todo lo que tengo que decirme, todo lo que tengo que enfocarme, todo lo que tengo que hacer es SAS. Yo diría, siente pasión y amor. O sea, desbloquéala plenamente en lo que sea que hagas, Dani. En toda tu vida. Y es precisamente eso lo que tengo que hacer y aplicar en mi vida. Y conforme más lo hago, más veo que hay experiencias que sí puedo ir viviendo y otras que a lo mejor no. Pero estoy ahí. Y luego está el amante. El amante es el que ama, es el que está enamorado, es el que se ilusiona y se levanta otro día más por la mañana y está conectado con eso. Todos tenemos ese amante dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro amante? Me tocaría los genitales, todo se ha dicho, y a lo mejor diría, ¿qué expresión hace? Y estaría abierto a la vida, estaría abierto, amando, sintiendo, receptivo y dando a la vez, si tengo que dar. Y harían un ¡uhú! Eso me sería muy ruido, ¿vale? Entonces, desde ahí sí me digo ¡uhú! Todo lo que tengo que decirme, todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que enfocarme es. Y dirías, ama, siente pasión por lo que haces, desarrolla eso y libera karmas familiares que a lo mejor te bloquean eso y te dicen, tienes que ir por el camino rígido en vez de algo que realmente te apasiona y amas y quieres realmente hacer. Aunque tengas las probabilidades en tu contra, dedica tiempo a eso. Porque desde ahí vas a tener seguridad y confianza. Y desde ahí la vida te va a dar. Y me sale decirlo, y es que es justamente lo que estoy aprendiendo ahora. Entonces, el guerrero nos da unas respuestas, el rey nos da otras, el mago nos da otras y el amante nos da otras. Y desde ahí podemos comprender mejor nuestra vida. Y podemos afrontarla desde esos 4 perspectivas distintas. Eso es un modelo mental. Como lo es el que funciona, que no funciona. Y como lo es otros tantos, puedes hacerlo con elementos. En el éter está el agua, el fuego, el aire, la tierra y el éter. Y verte desde cada uno de los elementos. Aquí esto es un poco abstracto, no sé si la gente lo captará, pero desde ahí también vas a darte respuestas. Entonces, aprender diversos modelos mentales puede ser muy útil, pero muy útil.
Y esto lo hilvano con el siguiente punto. Bueno, si quieres comentar algo aquí, Borja. Muy ¿O quieres interesante, saber tío. algo? Muy interesante. Pero sí que... Sí es un modelo mental. Muy interesante, la verdad. No lo había escuchado, es la primera vez que lo escucho. Sí, es muy útil. Yo lo aprendí por por Tony Robbins y sigo usándolo porque es que es muy útil. O sea, en el día a día lo suelo tener ahí para darme respuestas y a la gente que se lo enseño le sirve bastante porque empieza a dar las respuestas que necesita dar y empieza a saber qué pasos tomar en su vida. Entonces, esto lo hilvano con el siguiente, que es leer con el propósito de aprender. O sea, ten cierto eso de aprendizaje continuo. Charlie Munger dijo, nada me ha servido más en mi larga vida que el aprendizaje continuo. Y también comentó algo que resuena y que lo he observado una y otra vez, porque a mí me gusta conocer a mucha gente y aprender de la gente, que dijo, no puedo parar de observar una y otra vez como hay personas que se alzan en la vida que no necesariamente son los más inteligentes ni los más diligentes, pero sí se han convertido en máquinas de aprender. Y esto es algo que he observado una y otra y otra y otra vez, y lo sigo viendo una y otra vez. La gente que se alza en la vida, sea material, relacional o espiritual, tiene ese ethos, sigue aprendiendo, sigue creciendo, y ves una mente más lumínica, ves más luz dentro de ellos. Eso te va a expandir, te va a saber darte respuestas o habilidades que te va a abrir puertas en la vida. A lo mejor no las que ahora quieres, pero sí es probable que te habla muchas que no te esperas. Que sobre todo de ahí es lo bonito, ¿no? Cuando suceden cosas que no te esperas. Entonces, yo recomiendo mucho esto. Conozco historias de personas que nadie daría un duro por ellas, que han empezado a aprender y se han alzado. Y conozco personas que todo el mundo decía, este tío va para arriba por todos los lados. Y gracias a las drogas y al no aprender, su vida ha ido a menos. Y voy a repetir esto no lo suficiente porque es muy cierto. La mayor parte de las personas aprendemos en base a nuestros aciertos y errores y no tenemos vidas especialmente funcionales. La gente que al final tiene una vida funcional es la que no solo aprende de sus aciertos y errores, sino también de los aciertos y errores de los demás. De ahí que hagamos este vídeo, porque también eso nos permite evitar situaciones futuras o saber resolverlas cuando vienen a nosotros o tener unas capacidades mayores para guiar con más paz ante esa situación. Y eso es muy útil. Te va a dar diversas disciplinas que te van a nutrir de varios sentidos, te van a dar diversas preguntas útiles. Una muy útil para los que os desarrolléis espiritualmente es ¿qué me quita la paz? Pues si te das una respuesta, eso es exactamente en lo que tienes que trabajar. ¿O qué tiene que ver esto con la agenda de mi alma? Es probable que ahí encuentres un sentido al por qué vives lo que vives. Esos son modelos mentales. El aprendizaje continuo te va a dar algunos de esos. Y de verdad que la vida no es que elimines el sufrimiento, pero sí vas a llevarlo mucho mejor. Si quieres comentar algo, Borja. Sí, no hay nada más importante que... Si eso también lo decía Escotado, que es un... Sí, es un liberal español de... Quise ser valiente y aprendí cómo estudiar. Creo que dijo eso, si no me equivoco. Y sí, básicamente puedes llevarlo de muchas maneras, estudiar, aprender, fijarte en las cosas y aprender en ellas. Es de lo más importante que una persona puede tener, sobre todo si quiere seguir avanzando en la vida. A nada que no aprendas es estancarte, es empezar a olvidar. Fue Goya. Goya murió en Francia y en el sur de Francia, por las guerras, hubo problemas con la monarquía. Y, y en sus últimos días, incluso en sus últimos días, ya seguía diciendo de aprender cosas, ¿no? Y sí es... Al final es una garantía de éxito. Saber cosas, tener conocimiento es una garantía de éxito antes o después. Es que te abre puertas, que a lo mejor no necesariamente... Mira, ha escotado.
Escotado se drogaba todo y más, y de manera científica y religiosa. Y es una de las 2 personas que he conocido que se droga y ha tenido la cabeza ok. Entonces, y Pero es que los 2 aprendían mucho. Escotado se drogaba, pero se drogaba controlando la cantidad. Mm, Se drogaba. No era una persona que se ponía a beber y ya está. En plan, sí, o las drogas que él usaba, las usaba de una determinada manera para que no le afectara la cabeza. Él cuando fumaba porros dejaba espacios muy grandes, no y nunca abusaba de ellas. No era no era la idea de que tenemos de un drogadicto. sí. Pero eso es él. No sé si tú has conocido a otra persona así. O sea, yo he conocido en persona a otro así y son 2. O sea, al Escotado, que no le he conocido en persona, y a otro tío. Ya. O sea, Yo a toda la gente que he conocido, es que yo me paso a lo contrario. Ya la mayoría de gente que he conocido que está metida en las drogas está en la cárcel o en el psiquiátrico. sí, es que es muy duro, tío. Y luego la marihuana también es una que te destruye, te abandona. O sea, te convierte en una persona que te abandona. Voy a decir algo muy duro. Estuve hablando, no sé si hace un año, no sé hace cuánto, pero me impactó mucho de un hombre, estuve hablando, el tío fumaba marihuana, era como que sí, tal, no sé qué. Tenía como 35 años y estuvimos hablando de su trabajo. Creo que era, no sé si era programador o informático, no sé, era algo del sector tecnológico. Y me dijo que, bueno, me empezó a hablar de su trabajo y dice, pues sabes qué, Dani, desde a la segunda semana de estar trabajando en esta empresa, supe que quería irme de aquí. Y le digo, ¿y por qué no? Bueno, y me dijo, y ya llevo más de 9 años en esta empresa. Y yo le dije, joder, ¿y nunca has visto de mirar por echar otros currículums, porque eres del sector tecnológico, o sea, vas a tener un trabajo? Y me dijo, sí, pero no sé, pasé, es que hay que buscarlo, tal, no sé qué. Y es una persona que fuma porros todos los días. Y ahí te das cuenta de eso que le afecta. O sea, ese de hombre deja de fumar los porros y a los 9 meses lo mismo ya está mirando por otro trabajo y rehaciendo bastantes cosas de su vida. ¿Por qué? Porque te abandonas. Entonces, cada droga tiene sus cosas, y los porros han desarrollado tanta esquizofrenia. Hay personas en psiquiátrico, como tú dices, y drogas duras igual. Las drogas duras, yo conozco a un grupo de amigos que yo quedaba con ellos hace muchos años. Les veo 2 veces al año. En agosto y en Navidad, en un cañeo, mañaneo, entre la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde que se dan cervezas y aquí en el pueblo y nos reencontramos todos. Y siempre que les veo nunca he pensado, ostras, esta gente es más inteligente que la última vez que las vi. De hecho, pienso justo lo contrario, estas personas son menos inteligentes que la última vez que les vi, pero porque eso se meten drogas duras y demás. Y es triste de decir, yo he pasado buenos momentos con estas personas y van en caída libre. Y ves la paranoia, ves la obsesión, ves comportamientos muy, o sea, la parte TOC de cosas absurdas, de discutir por cosas absurdas, no sé, es muy, es el deterioro. Creo que hay otra cosa muy buena para elevar la vida, que es la conexión con Dios o con lo espiritual o algo así, que es que no puedo decir que esto te vaya a solucionar la vida, pero sí que a la gente que lo tiene creo que vive la vida con más paz. Es decir, no diría que las personas espirituales que he conocido necesariamente viven vidas abundantes materialmente, pero sí que las viven con más paz. Igual que las personas que han leído mucho de psicología, no necesariamente creo que tienen respuestas para todo. La psicología es una disciplina que no comprende sus propios límites y eso es peligroso. Y hay mucho creo que, opino que, pero no hay sabiduría. Y no necesariamente por ese proceso tu vida se va a arreglar. Ahí tenemos Argentina, el país más psicoanalizado de la historia y donde la gente más ha valorado el psicoanálisis y se ha destruido sistemáticamente lustro tras lustro.
y ahora el presidente, que parece que materialmente los datos están diciendo que se está recuperando por todos lados, que la ONU ha dicho que 1,7 millones de niños han Es salido justo de la lo que iba a pobreza. decir. Es Sí. justo lo que iba a decir. Y la ONU no es precisamente ni libertaria ni de derechas, o sea que para que lo diga la ONU algo Hostia, hará. va a ir este fin de semana a Madrid, al Madrid Economic Forum. Sí, sí. Digo, Pues, si estuviera allí y si fuera un poquito más barato, yo iría. Es que está la entrada a 140 euros, tú, con descuento 100 euros. sí. Es carete, es carete. Han- Pero me han hubiera es que han gustado llevado ir. mucha gente, ¿no? Llevan a mucha gente y tal. Buah, sí, el cartel es excepcional. Imagino que si tienen que pagar a todos y será gente que cobre una pasta. Sí, mi ley no creo que sea barato, pero Yo creo que ese eso, tío lo hace por gusto, la verdad. sí. No, pero lo que quiero decir, por ejemplo, en este caso de Milei, el tío no se ha psicoanalizado, o sea, pero es un fanático de lo suyo. Y desde ahí logra cosas dentro de lo suyo. Esto lo vais a ver muchas veces, que lo espiritual o lo psicológico no necesariamente te hace florecer en la vida, o sea, a nivel material, y la gente materialmente tiene la naturaleza adecuada y es fanática de lo suyo. O sea, y desde ahí crece. Pero espiritualmente te puede dar paz, te puede dar más amor, te puede llevar una vida más conectada. Entonces yo sí aprecio eso porque veo que la gente que tiene aura más brillante, una energía más ligera, eh, aunque luego ocurren en el curro de toda la vida de Dios, que cualquier persona podría estar ahí, pero es gente que tiene una conexión con Dios o con lo espiritual y viven desde ahí y están más en paz. Entonces yo eso sí lo valoro y creo que sentir más felicidad y más paz en el día a día a mí me resulta relevante por lo menos y creo que es una buena aproximación. No sé, bueno, y acudir un poco a Dios, pedir consejo o charlar un poquito con Él o leer algún libro así. El de Conversaciones con Dios yo lo recomiendo a todo el mundo, está muy bien. O el de Dejar ir de David Hawkins. No sé si el de Dejar ir lo tengo por ahí. El de Conversaciones con Dios no sé si lo tengo por aquí, pero bueno. Y eso, yo recomendaría esos dos libros realmente a la gente. No sé si quieres comentar algo, Borja. Fíjate, estaba pensando como una cosa más, diría que ahorres. Pero, pero Lo tengo aquí. es más una garantía de no fracasar, más que de ascender, ¿no? Sí, Es más una garantía de que no te vayan las cosas muy mal. Pero bueno, sí. Yo lo tengo. O sea, lo he apuntado aquí como un punto de elevarte en la vida es ahorra, ten una vivienda, porque los 65 años o 70 o la edad que nos jubilemos o 75 van a llegar y prefieres tener una vivienda, no tenerla. Y saber dónde hay que tenerla, que esto es una decisión relevante, y eso yo invierte. creo. O sea, yo creo que es Fíjate, una forma de elevarte, porque si no es muy fácil acabar mal. Y en una época, o sea, ser anciano no tienes el grado de energía que tienes con 30, o con 40 o con 20. O sea, es algo para lo que hay que prepararse. yo ahí te diría que al final es que eso tiene que estar directo con estudiar. Porque al final, si una persona estudia, sabe este tipo de cosas. Sí, Al final es tener conocimiento, ¿no? De. No hay que ser rico, pero lamentablemente tienes que tener. Para tener un hogar hay que pagarlo, lamentablemente. Porque al final, como están las cosas, sí. Y evidentemente, tener mucho dinero no te va a hacer feliz, pero la falta de él te va a hacer muy infeliz. sí, Y es una cosa que hay que tener en cuenta. Porque estar en la calle tirado, ya llegar a la indigencia es un límite muy grande, ¿no? Pero no tener un hogar hoy en día en España, o tener una habitación solo para ti, que cada vez que quieras entrar al baño tengas que preguntarle a un desconocido si puedes entrar, es una movida mm, que te puede hacer bastante infeliz. sí. O sea, lo material yo creo que no nos hace feliz, pero como lo tengas mal te va a hacer sufrir mucho. Es lo que observo una vez, lo he observado en mi vida y lo he observado también en los demás.
Sí, es una cosa... Ahí, si lo arreglas, lo que haces es eliminar todo tipo de sufrimiento. Sí, Creo que la efectivamente. felicidad a lo mejor viene de relacional y espiritual más que de material. Creo, a lo mejor estoy... Bueno, una Sí, persona que come 2 veces al día, le pones 3 veces a comer y va a ser feliz por unos días, luego ya no, pero por unos días sí. Sí, efectivamente. yo ahí sí, o sea, pienso como tú y de hecho agregaría algo, tío. Yo he visto a gente en la calle, he conocido porque me gusta hablar con todos y también he conocido a sin techos. Eh, es que aquí tengo bastantes pensamientos y tengo algunos sorprendentes. La gente que ha estado en la calle, viviendo en la calle, que he conocido, un hombre que tenía varias cosas figuradas, se acabó derrumbando por todos los lados, acabó en la calle por un tiempo. No recuerdo cuánto tiempo estuvo en la calle, si 4 o 6 meses, y salió de ahí. Y el tío es un tipo extraordinario. Y recuerdo que dijo, Dani, ¿cómo fue lo que me dijo? Vivir en la calle ha sido de las experiencias donde me he sentido más libre en mi vida. Y yo me quedé diciendo, ni de coña. Pero conozco a otra persona, también un amigo mío, que la vida se le cruzó por todos los lados y acabó viviendo en la calle unas semanas, que ahí justo estábamos desconectados, o sea, me lo comentó como a los 8 meses, ¿sabes? Me quedé con él porque nuestros caminos se habían separado y demás. Y también estuvo viviendo ahí, pues eso, no sé si unos días o unas semanas, no lo sé. Y me dijo exactamente lo mismo, no he sido más libre que cuando he vivido en la calle. ¿Mm? No sé. Los dos se han integrado y los dos te dicen, ostras, una cosa es el miedo a y otra cosa es la experiencia. Y la experiencia no tiene nada que ver con el miedo que puedes tener de... No lo sé, es algo que he conocido. A ver, si no Es tienes nada que chocante, perder. es chocante, claro, porque es que ya y te adaptas, es que no lo sé, pero Mm, y algo cambia ahí, ¿eh? La gente, algo en la cabeza te cambia después de esa experiencia. También dar una observación, la gente que ha acabado en la calle, muchos de ellos tienen problemas familiares o un padre ausente, y voy a decir 8 de cada 10, si no algo más, es padre ausente. mm, Y la mayor parte de los que salen de ahí tienen un patrón también en común, que es que empezaron a leer o tuvieron o leer y conexión con lo espiritual, de Dios, de lo que sea, pero a través de eso se reintegran a la sociedad. Yo he conocido a otras personas así que se han reintegrado y son esos patrones, tío. sí. Que es algo que te choca, ¿no? Pero sucede. Bueno, y simplemente decir también las buenas relaciones, lo importante que son. Mm, Warren Buffett dijo, mi definición de éxito es jubilarte y ser amado por aquellos a quienes amas. Y me encanta, porque llegar a los 65, a los 70 y poder decir que eres amado por aquellos a quienes amas es que has hecho algo bien en la vida, sí, ya definitivamente. ves. O sea, esa es gente de la que queremos aprender todos, a que nos enseñen sus errores y aciertos. Y es muy curioso porque suelen haber cometido bastantes más errores que los demás y haber aprendido Mm, antes y haber leído y aprendido de otros. O sea, no han inventado la rueda. Si acaso la han recreado. Lo han hecho de copiar, pegar y ya luego lo recreo a mi manera. Y sí, lo de las buenas relaciones, da igual por donde se vea, sí. es vital. O sea, Dime con quién te vas y te diré quién eres. sí, Básicamente. pero sí, o sea, pero fíjate que yo también conozco personas, o sea, de mi entorno, vamos a decir, de amigos. Bueno, no lo sé, hay algunos que no sé cuándo están ganando, pero yo diría que eres de los que más ganan ahora, Borja. Y tengo otros amigos que no ganan o sea, ganan una miseria, honestamente. Y son muy buena gente. Entonces, yo Ah, no. sí, 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 sí. El dime quién eres tal, no nos No, reduciría a dime, lo material. no, dime, perdóname, he dicho que dime con quién te vas y te Sí, diré quién eres. sí, que Eso nos me refiero. recrean. Y Pero no tiene nada que ver con el dinero. Tiene más que ver como si eres buena persona o no. sí, sí, de hecho, yo no metería a los amigos por dinero y fama, tío, porque dices, esto no Hombre, funciona y no es de verdad, tío. no. O Pero sea, eso lo no es un siento. amigo. Un amigo por interés no es un amigo. Sí, es muy duro.
es Y otra cosa. sí, sí, no. Pero sí, o sea, es que es de todo, desde amistad, familia, o sea, también el poder llevar bien tu relación con tus padres, tío, eso te da una estabilidad, una seguridad, un algo dentro de ti que tu vida va a ser absolutamente distinta. Con la pareja, si la tienes bien y más aprendido o puedes fluir ahí bien, igual. O sea, creo que no puedes aspirar a tener una vida elevada y feliz y satisfactoria sin tener buenas relaciones. O sea, creo que no hay manera. Tienes tu parte espiritual, tu parte material de ten buenos hábitos porque te elimina sufrimiento y tu parte relacional de disfruta, tío. Estás aquí Sí. y puedes estar conectado al amor aquí. Y no sé, si quieres comentar algo. Yo creo que la verdad lo hemos dicho casi todo. En Sí. plan, Yo agregaría dos más, pero bueno. Yo ¿cuáles agregaría la son? de trabajar con pasión y amor. En plan, la gente que admiro en su profesión no es dinero ni sector en el que está, es que haya pasión y amor en su profesión. O sea, eso al final es la gente que admiro, tío. Entonces, vamos a dedicar mucho tiempo al trabajo. Si estás apasionado y amas lo que haces, aunque yo a veces diga, pero ¿cómo este tío puede trabajar tantas horas en esto? Si siente pasión y amor, lo puedo entender. Y, y no sé, o sea, yo ahí creo que es parte de una vida feliz. No creo que solo por trabajo vas a ser feliz. No he conocido a nadie así, honestamente, que ame lo que hace. Pero creo que es uno de los ingredientes de tener una vida que te eleva y que nutres y que te nutre. Y la otra es la salud. En plan, cuanto antes aprendas cosas de salud, sí, sí, te veo. Cuando antes aprendas cosas de salud, mejor, porque a los 20 es muy fácil, pero ya a los 40 todo el mundo te empieza a decir, oye, si no tienes bien esto, antes vas a empezar a tener problemas. Y a los 70 lo que te das cuenta es que la gente más feliz de todos suelen ser o niños o personas de 65 años o más que tienen buenos hábitos de salud y que tienen un propósito en la vida. Esa es la Sí. gente más feliz. Y a lo mejor el propósito es que siguen incluso trabajando. Pero si tienen buena salud, es la población más feliz de todas según muchos estudios. Y eso es por algo. Si quieres comentar algo, Perdóname que ha habido un momento que me he ido, pero sí, sí, al final, sí, buena suerte a todos, la verdad. Y que hay veces que también merece la pena, que hace falta la suerte. Y, por ejemplo, tú puedes ser una persona espléndida, que te vaya todo bien, que estar genial, pero si vives en Gaza, si tienes la suerte de estar en Gaza, estás jodido. O si vives en Ucrania y te ha pillado el frente cerca de tu casa, al final la suerte también influye. Y, y sí, creo que al final hay cosas que evidentemente la suerte influye, pero bueno, sí que sí, muchas gracias por tenerme por aquí y un saludo a todo el mundo que nos escuche. sí. Pues eso, nos Mario, despedimos. que espero, que yo imagino que serán amigos y poquito más. La verdad. Yo no se lo estoy pasando a nadie, es que no tengo intención de... O sea, sé que ahora mismo tengo que aprender a comunicar de 10 y estoy un poco... Quiero indexar historias, tío, en lo que comunico y lo trato de hacer también en el día a día con las Sí, personas. Quizá aquí lo hacemos más oratoria, en el día a día no puedo hacerlo así porque es antinatural, pero sí es como comunico mejor. Entonces, también si hay algo viéndonos, no sé si ha llegado hasta aquí, es simplemente ese propósito y trato de hacerlo así, en este contexto vital que tengo y sé que es algo que tengo que aprender. sí, Entonces, ya está. pero te va a ir bien. Bueno, pues muchas gracias a todos Sí. y esperemos que Gracias. os vaya bien y esperemos que os haya resultado al menos interesante. Sí. Y que lo disfrutéis mucho y eso, si os sirve para aprender y si queréis que hablemos de algún tema, también ponerlo en los comentarios, que así nos dais nuevas ideas. Sí. O si queréis subir, en plan, si queréis estar con nosotros también. Sí, eso también. Estamos en plan con gente que... David casi viene hoy.
casi, pero es que tiene exámenes ahora. Entonces estamos ahí. Pero bueno, cuando ya se pasará por aquí. Y eso. Pues sí, cuidaros mucho. Sí, un placer estar aquí y aprender con Borja y dar esto con a quien sea que lo quiera. Aunque honestamente creo que también nos sirve mucho a Borja y a mí. Así Sí. que eso. Nos despedimos. Gracias a todos.